Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. El sábado llegó Pablo Iglesias, el domingo se fue Cayo Lara. Es la nueva marca de la izquierda, con las mismas ideas antiguas, pero un partido nuevo. Hemos hecho convergencias y seguiremos haciendo convergencias, porque entendemos que la alianza de la izquierda es necesaria para poder combatir las políticas del gran capital y de la derecha económica y política. Porque en eso estamos, no hemos cambiado de hoja de ruta. Campo frío, y nosotros nos fiamos de la palabra de Pedro Balbé y creemos que se va a lograr el objetivo, que solo hay un objetivo, que nadie se equivoque, solo hay un objetivo, la reconstrucción de la fábrica y de conseguir todos los puestos de trabajo que teníamos hasta ayer. Es que estamos diciendo, esta fábrica, Luis Pérez Montero está aquí, fabricaba 60.000 toneladas de producto, fabricaba 60 millones de kilos de productos. Eso no se hace con 4 personas, es decir, es una fábrica que empleaba 900 personas. Bueno, si traemos 60.000 toneladas o recuperamos esas 60.000 toneladas, estamos hablando de situaciones de empleo importantes. Ahora, ¿puedo garantizar que son las 900 personas exactamente y que son los mismos nombres y apellidos? Pues no. Algunas personas decentes, que hay muchas en la prensa, han dicho: yo no tengo que ver eso, yo no lo veo, no lo quiero ver. Otros, no solo no les ha bastado con verlo, sino que quieren una fotocopia. Y le doy explicaciones al presidente, me dice: no me expliques más, tú sigue adelante y sigue lo que estás haciendo. Frente a todos ellos que plantean la ruptura y los otros que plantean el inmovilismo, el Partido Socialista propone una renovación de nuestro pacto constitucional, para que participen también todas aquellas generaciones que por razones de edad no pudimos forjar ese pacto constitucional. Lo que no cuenta también el Ejército es que nuestras lanchas, totalmente destrozadas por cierto, para que nadie tenga duda de que fue una embestida en toda regla, solo tienen jets, no tienen hélices, son internas, por lo tanto es imposible que las lanchas de Greenpeace pudieran provocar los cortes, la rotura que se ocasionó al activista, y esto lo hicimos público a través de redes y de medios, simplemente fotografiando la parte del eje del motor que sale de la lancha, una vez que las lanchas destrozadas fueron subidas al Arctic Sunrise. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las 2 guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. Amigos, muy buenos días. 18 de noviembre de 2014, hoy es martes y veo que ya se está incorporando mucha gente al programa. Ya sabéis que en estos primeros minutos es cuando la gente se va acomodando en la sala, van llegando, como irrumpimos en la red, se van incorporando. Y sabéis que a lo largo de este programa vamos a ver también en qué temperatura se sitúa el termómetro de nuestros ciudadanos, así que nos ayudan a entender la realidad
esta suerte de focus group, nuestro equipo de analistas que hoy está compuesto por Maese Ciprés, PSV, Enrique Quesada, Kake Rodríguez, Sander Deuda Odiosa, Cora, Monse Gómez, Celemín, en la tele, Daniel Riquelme, Diego Martínez, Isa García, seguro que me dejo un montón, pero Fran Pomares, Bego Valencia. En fin, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Bueno, yo os decía que es 18 de noviembre de 2014 y me vais a permitir que antes de comenzar abramos una página del cuaderno de bitácora. Porque sabéis que ayer Pablo Iglesias, el líder de Podemos, acudió a la cadena SER donde fue entrevistado por Pepa Bueno. Y allí durante la entrevista se le pidió que se pronunciase por diversos temas. Y en una de las preguntas sucedió algo que ha tenido muchísima repercusión. ¿Sacaría España de la OTAN? Si pudiera, claro que sí. No es una cosa sencilla, no depende solamente de la voluntad política del presidente. Sí, si pudiera, claro que sí, claro que sí. Y vamos, es decir, estar en la OTAN significa, entre otras cosas, lo que les está pasando a los agricultores españoles después del veto ruso. Yo creo que después de la caída del muro de Berlín, la existencia de la OTAN se convirtió en algo que es muy difícil de justificar. Y a mí no me gusta que haya militares que no sean españoles en suelo español. Bueno, os podéis imaginar que esto ha tenido una enorme repercusión, ha sido una reivindicación clásica de la izquierda desde el referéndum de Felipe González en 1986. ¡OTAN no! ¡Pase fuera! El próximo 12 de marzo, miércoles, se celebrará el referéndum. En bicicletas, en motos, en coches, muchos de los partidarios del no se han lanzado. Yo os digo que llevemos el no con todo el cuerpo. Era Antonio Gala. Y qué duda cabe que aquello supuso un auténtico jarrón de realpolitik para el Partido Socialista que todavía hoy le pesa como una gran promesa incumplida, a pesar de que se convocó un referéndum para ello. Pero es verdad que las posturas cambiaron. El PSOE, conocéis perfectamente la historia, fue partidario primero del no, terminó después haciendo campaña por el sí. De nadie ni de ningún bloque. No queremos tampoco que nuestro pueblo tenga que soportar el riesgo de la guerra o de la tensión entre las superpotencias. Entonces, que aquí en este país haya bases nucleares, se digan o no se digan, pues para nosotros es algo que va en contra de los intereses de nuestro pueblo. Por consiguiente, lo rechazamos. Oye, yo estaba pensando, os voy a contar una anécdota, no sé si hago muy bien en contarla, sospecho que Felipe González ya lo habrá contado en otras ocasiones, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar al expresidente del gobierno hace algunos años, y entonces hablamos de este asunto, ¿no? Porque yo le planteé, le dije, bueno, hay uno de los temas de los que el Partido Socialista le costará años recuperarse, fue aquel giro que dio en torno a su posición de la OTAN. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo algo así como, por consiguiente. Me dijo, ¿sabes una cosa? Dice, nosotros éramos partidarios del no. Dice, hasta que llegamos al gobierno. Cuando yo vi que los tanques de Brunete, en lugar de apuntar a los países con los que éramos frontera y con los que teníamos tensiones históricas, en lugar de apuntar los tanques de Brunete en esa dirección, apuntaban hacia Madrid. Dice, y entonces tuvimos que tomar la decisión de buscar alianzas exteriores para el peligro interior. Bueno, en todo caso, sabéis que esta ha sido una bandera histórica de la izquierda y siempre, además, muy reivindicada por la izquierda clásica, y este es el contexto. Y ayer Pablo Iglesias recuperó este asunto. Yo pensé que era un debate bastante superado, pero veo que al plantearlo esta mañana en Twitter ahí ha suscitado bastante interés en estos primeros minutos. Así que nos hemos preguntado si esto verdaderamente sería posible, y para eso vamos a consultar también con un experto. Vamos a hablar con Jesús Núñez Villaverde ahora en unos minutos. Bueno, si estás escuchando esto, eres La Resistencia. Antes de seguir, planteamos esta pregunta a un experto por una razón. Porque las cosas nunca son blancas o negras. Las cosas merecen ser debatidas. Y ante los ciudadanos, como adultos, se deben tomar las decisiones. Yo no sé si este planteamiento lo ha hecho Pablo Iglesias, realmente lo tienen en el programa político de Podemos o no, es irrelevante, porque lo que sí me parece interesante es, ante un supuesto como este, que se toca lo pragmático frente a lo ideal, los ciudadanos deben tener información.
¿no? Y con eso nos deberíamos, por lo menos, conformar, para que luego la gente tome sus propias decisiones y saber qué apoyar. No sé si este debate va a durar solamente 24 horas, a lo mejor este es un titular que surge y que mañana desaparece, pero me parecía que era un buen planteamiento para reflexionar sobre esto, sobre la realpolitik, sobre, en fin, este tipo de decisiones, ¿no? Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo eres La Resistencia. Y no estás solo. Radiocable.com. Jesús Núñez Villaverde, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Jesús es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IECA. Es especialista en temas de seguridad, construcción de la paz, prevención de conflictos. Es economista y militar retirado, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Y Jesús, te queríamos preguntar, porque me ha sorprendido mucho esta propuesta de Pablo Iglesias, y te quiero preguntar abiertamente, ¿España puede salir de la OTAN? Desde luego no hay nada que lo impida en términos teóricos, pero otra cosa son las condiciones reales en las que eso se podría llevar a efecto. Recordemos que ningún país lo ha hecho hasta ahora, simplemente ha habido alguno como Francia que ha estado durante un tiempo fuera de la estructura militar de la alianza y luego volvió a ella. España también estuvo en esas condiciones durante su primera etapa para luego integrarse plenamente y desde luego hoy parece difícil en la medida en la que salirse fuera del paraguas de la cobertura de seguridad de la alianza significa que frente a las amenazas que afecten a cualquier país habría que tomar otras medidas para poder garantizar la seguridad y eso supondría a lo mejor, y podría ser hasta una paradoja, gastar más en defensa en la medida en la que en solitario habría que atender a más cosas que ahora se pueden hacer en común. ¿Qué consecuencias tendría? Porque es evidente que no sería bien recibido, puesto que además nosotros alojamos algunas bases. En fin, entiendo que tendría consecuencias con los que ahora son aliados, ¿o no? La primera consecuencia sería la de que España se encontraría fuera de la cobertura de seguridad y defensa colectiva que proporciona, si nos vamos a la esencia del tratado, el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que determina que un ataque a uno de los miembros es un ataque a todos y que lleva a una respuesta colectiva. Por lo tanto, España, como cualquier otro país, tiene que pensar que la política de seguridad y defensa que realiza depende fundamentalmente de su geografía y para nosotros España, como miembro del continente europeo, tiene que pensar también en las amenazas que le afectan en conjunto a todos ellos y por otro lado en sus propias capacidades. Y España, desde luego hoy, como cualquier otro país también de la Alianza, no tiene capacidades en solitario para poder atender a todas las amenazas o riesgos que afectan a su seguridad. Luego eso lleva directamente al multilateralismo y la OTAN es un ejercicio de multilateralismo. Otra cosa es que la OTAN, y yo por lo menos tengo esa visión, es más pasado que presente y desde luego mucho menos futuro. Quiero decir que mientras la Unión Europea siga manteniendo el bloqueo de su proceso de construcción política, será Estados Unidos el garante último de la seguridad de los países de la OTAN. Luego, si queremos realmente ser autónomos, si queremos realmente ser dueños de nuestra propia realidad, los europeos deberíamos potenciar a la Unión Europea como entidad que sirviese también para garantizar la seguridad. Eso no es así en la actualidad. Luego, hay que considerar en primera instancia que salirse de la OTAN significa quedarse desamparado. Yo creo que ahí se puede resumir. Sí, porque yo te iba a preguntar, es verdad, claro, los tiempos han cambiado mucho y las razones que pesaron entonces para incorporarnos a la OTAN han cambiado enormemente. Yo recuerdo una conversación con Felipe González que me dijo, nosotros en el año 82, cuando entramos al gobierno, nos dimos cuenta que los tanques apuntaban a Madrid y no a los países de nuestro alrededor, ¿no? Por lo tanto, pesaron otras cosas para la incorporación a la OTAN. Pero lo cierto es que esto sí que ha cambiado. ¿Para qué nos sirve hoy exactamente la OTAN? Porque ¿tenemos realmente son enemigos exteriores que puedan poner en peligro al país? ¿Existe ese peligro real? Efectivamente ha cambiado mucho y las amenazas hoy son muy distintas. Desde el momento en el que termina la Guerra Fría con la implosión de la Unión Soviética, allá por diciembre del año 91, la OTAN está en una permanente huida hacia adelante, intentando dotarse de razones de ser. Su primera razón de ser durante los años 90 fue esa imagen del Islam como el enemigo a batir, tratando de modificar su despliegue hacia la llamada entonces amenaza verde, la amenaza del Islam, y de ahí han venido errores acumulados como las guerras del Golfo,
con ejercicios militaristas y unilateralistas, guiados fundamentalmente por la obsesión de la administración de Bush hijo, que en ningún caso nos han servido para mejorar las condiciones de seguridad. Y ahora nos encontramos a la OTAN en Afganistán, en otra aventura que formalmente termina a finales de este año, que tampoco se puede decir que sea un balance positivo, puesto que Afganistán hoy no es, ya no digo un país democrático y desarrollado, sino ni siquiera un país estabilizado. Eso quiere decir, por lo tanto, que la OTAN sigue buscando nuevas razones de ser, y eso desenfoca una realidad que a nosotros, españoles, como parte de Europa, nos debería llevar a priorizar la Unión Europea. Ya digo, la Unión Europea es, por un lado, el mejor ejemplo histórico de prevención de conflictos violentos, de tal modo que desde el año 57, cuando se firmó el Tratado de Roma, hasta hoy, no ha habido una sola guerra, no ha habido una sola ocasión en la que los miembros del club comunitario hayan recurrido a la guerra para resolver sus diferencias y sus conflictos. Luego creo que ese es el elemento a potenciar, una Unión Europea que tome también las riendas de su propio destino en el terreno de la seguridad, pero para eso hace falta una voluntad política que nuestros gobernantes claramente hoy no tienen. Luego, para mí, el futuro es Unión Europea, no OTAN, pero mientras tanto, mientras eso no se plasma, mientras ese proceso no arranca, lo que en ningún caso tiene mucho sentido desde el punto de vista realista es una España que se quede descolgada de cualquier organización multilateral en temas de defensa, porque básicamente va a ser muy difícil convencer a la sociedad española hoy de que hace falta gastar más en defensa para cuidar de cuestiones que, no siendo las amenazas clásicas, no hay ninguna amenaza de ejércitos que vayan a invadir España a día de hoy, nos obliga a tener una capacidad disuasoria todavía creíble y una capacidad de reacción ante incluso operaciones de paz en la que participa España junto con otros países. Para eso no hace falta la OTAN, para eso basta con una voluntad política que apueste por la Unión Europea, esa es mi idea. Y en última instancia, obviamente, se trata de reforzar a la ONU para que tenga también capacidades de policía mundial, cosa que de momento no ocurre. ¿Y nos ha perjudicado en alguna ocasión pertenecer a la Alianza Atlántica? Porque ayer Pablo Iglesias aludía al veto ruso a las exportaciones agrícolas por las sanciones de la Unión Europea a raíz del conflicto de Ucrania. Decía, con lo que está pasando con los agricultores españoles por el veto ruso, justificaba así un poco esa propuesta, ¿no?, de salirse de la OTAN. ¿Nos ha perjudicado alguna vez? Desde luego, todo lo que suponga multilateralismo significa recortar el margen de maniobra, la soberanía de cualquiera de los miembros de una organización multilateral. Se trata, por lo tanto, de un continuo cálculo de costes y beneficios, y yo creo que en términos generales podemos decir que España, por su incapacidad para en solitario poder atender a sus propios problemas, necesita ser un activo participante en ese tipo de organizaciones. Insisto, la de la Unión Europea, en la medida en la que hubiera una política de seguridad y una política de defensa y una política exterior común, cosa que no ocurre de momento. Luego, los vasos comunicantes entre unos capítulos de relaciones y otros, y hoy en relación específicamente con Rusia, claro que existen y que seguramente afectan, pero una vez más, hay que considerar que eso es parte del coste de un ejercicio en el que estamos prácticamente obligados. Hoy el multilateralismo ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación para cualquier potencia media, como es España, en la medida en la que simplemente en solitario no puede atender a sus propios problemas. Otra cosa es si esa manera de atender a los problemas tiene que ser con la OTAN o con la Unión Europea, y otra cosa es si eso tiene que ser potenciando instrumentos militares o pensando en otro tipo de instrumentos que también afectan de modo muy directo a la seguridad. Y hoy, cada vez más, el tipo de amenazas y de riesgos a los que nos enfrentamos, desde el terrorismo internacional, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, o la pobreza, la exclusión, el cambio climático, pandemias, etcétera, todos esos nos llevan a la necesidad de poner en común medios para darle respuesta y a la necesidad de potenciar los medios no militares para atender a ese tipo de problemas. Luego, desde ese punto de vista, insisto, creo que la OTAN no es futuro, pero que evidentemente hoy es una realidad que comparativamente ha logrado mantener la paz dentro del continente europeo, aunque evidentemente si miramos hacia afuera la realidad puede ser muy distinta. Y por último, Jesús, ¿aportamos tanto como para que pudiera, en ese escenario, como para que pudiera ser un problema la salida de España? Desde luego lo es. Siempre se ha definido a España en términos militares, y esto viene de la Guerra Fría, como un portaaviones avanzado en la cabeza del Mediterráneo apuntando hacia el Atlántico. Tenemos una fachada mediterránea y una fachada atlántico. Tenemos Gibraltar, tenemos las Islas Canarias, tenemos unas condiciones que vienen determinadas por una geopolítica que nos hacen un actor importante en dinámicas que van mucho más allá de los intereses de España. No olvidemos, si nos vamos al pasado, que ya en su día, año 53,
es, mientras España era una dictadura, Estados Unidos, al margen de esa característica, le interesó establecer relaciones con esa dictadura sencillamente porque España está donde está y que dentro del contexto de cualquier dinámica que hoy tenga que ver con el terrorismo internacional, con el narcotráfico, con los comercios ilícitos, con los flujos de población descontrolados, España ocupa una posición claramente adelantada. Luego, desde ese punto de vista, evidentemente nos afectaría y mucho. Pues Jesús Núñez Villaverde, muchísimas gracias por atender esta llamada. Jesús, muy buenos días y muy buena suerte. A vosotros, buenos días. Radiocable.com. Estaba viendo algunos de los mensajes, de verdad. Yo creo que de los debates que hemos abierto aquí en la red, este es uno de los que más impacto y más contestaciones están teniendo. Me sorprende porque os digo que yo pensaba que este era un asunto en el que los ciudadanos no estaban, pero es verdad que debe ser una bandera que permanece en el inconsciente colectivo de la izquierda. Dice Daniel Riquelme, dice: Israel atacó a la flotilla bajo bandera turca y no recuerdo que nadie abriera la boca. Hab Balfri dice: OTAN necesitamos, y cuando pedimos su respaldo frente a Marruecos nos dicen que eso no está en las condiciones del tratado. Y dice Celemín: ¿es real el peligro de un ataque exterior? Hombre, por Dios. Dice Enrique Quesada, dice: entrar en la OTAN fue la primera mentira evidente que produjo el sistema. Y a partir de ahí, amigos, a partir de ahí, barra libre. Bueno, en todo caso os podéis imaginar que este no es el asunto principal por el que pasa la actualidad, pero sí me parecía muy interesante hacer una reflexión, porque además se vuelven a abrir algunas cajas de Pandora. Y además, bueno, el lío que se ha montado, el lío que han montado algunos por esta insinuación de Pablo Iglesias, que además no lo ha dicho tampoco como una propuesta real para su programa electoral. Ha dicho que habría que estudiar, que los ciudadanos tienen derecho a pronunciarse por estas cosas. En vez, lo ha dejado con la suficiente ambigüedad como para no plantear un problema de inquietud, porque si no, Pablo Iglesias desaparece mañana en algún pantano con una piedra en los pies. Pero, porque ya sabéis cómo son estas cosas, en fin. Pero sí lo dejó planteado y he visto, bueno, los tertulianos de la derecha estaban absolutamente encendidos con este tema, ¿no? Le han llamado de todo. Pero bueno, tampoco es que estén muy tranquilos, porque estoy viendo las portadas de los periódicos y hoy, como la Fiscalía ha decidido que se va a querellar contra Artur Mas sin aval de la Junta Catalana, pues entonces, bueno, esto ha devuelto un poco la esperanza en ciertos sectores conservadores que veían que la Fiscalía tampoco iba a actuar. Y la verdad es que os digo que estoy bastante sorprendido porque sabéis que Mariano Rajoy ha anunciado que quiere recuperar el diálogo con Artur Mas y ha anunciado una visita a Cataluña. Y de la manita va a llevarle este regalito de la Fiscalía, así como para ir recuperando el diálogo. Pero en todo caso, bueno, la prensa conservadora, la prensa del kiosco, que está más ocupada en sí en estos asuntos, porque luego ya siempre vemos que los digitales van por otro camino, ¿no? Van por caminos mucho más pegados al... Pero el ABC, por ejemplo, dice: los fiscales catalanes se rebelan contra Torres Dulce y se niegan a denunciar a Artur Mas. El fiscal convoca de urgencia a la cúpula de la carrera y presentará su propia querella. El choque enturbia la réplica del Estado al desafío catalán y augura posibles dimisiones. Dice: carta de Rajoy a Mas: la soberanía nacional no es negociable. La verdad es que como negociador yo no digo nada, pero señor Rajoy, no tiene precio. Si va usted a visitarles dentro de 4 días, hombre, espérese para los agravios, por lo menos a la salida de la reunión. Es que no es la mejor manera de entrar. Lo digo yo, que he ido a muchas reuniones de vecinos. No, lo digo un poco en broma, porque fijaos, estoy buscando, si se os ocurre alguno y me dais la sugerencia a través de internet, a través de Twitter, estoy buscando a un experto en teoría de juegos, porque es verdad que lo que se está produciendo entre Madrid y Cataluña es una suerte de negociación en la que pesan muchos mensajes, que son mensajes casi cifrados, ¿no? Que son mensajes de posición. Por ejemplo, se te lanza a la Fiscalía 3 días antes de ir a negociar. Todo esto debe estar, espero y supongo,
bastante reflexionado, ¿no? Se abren contextos en el que hay que demostrar que el Estado no puede permanecer impasible, pero paralelamente también tenemos que abrir un espacio de negociación, y todo esto digo yo que estará recogido en alguna teoría de juegos o en alguna teoría de negociación, ¿no? Alguien debe saber de esto, porque espero que no se esté improvisando sobre la marcha, que es de lo que tiene toda la pinta. Así que si estoy buscando algún experto que nos lo pueda que nos pueda decir cómo se desarrollaría una negociación de esas características, ¿no? Pero si se os ocurre algún nombre, algún experto de esta naturaleza, pues abierto tenéis Twitter. El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? Y en el editorial, bueno, para quienes se incorporan por primera vez a este programa, debéis saber que esto es una suerte de mesa donde colocamos los cafés, los periódicos, y que aprovechamos estos primeros 30 minutos del día para comentar las portadas, hablar un poco de la actualidad, leer los editoriales, tomarnos un café, y todo esto bajo el amparo de nuestro Focus Group, que es realmente el que elabora el 99% de este programa, porque vosotros a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y de vuestras sugerencias sois quienes desarrolláis realmente este programa. Así que estaba viendo mientras escuchábamos a José Mújica hablar de qué sucedería si los alemanes tuvieran un coche cada uno, si los chinos tuvieran un coche cada uno, o los indios, y estaba viendo el editorial del ABC, que está pidiendo básicamente mano dura en Cataluña. Dice: tanta prudencia política y tanto fiscal oportunista están impidiendo a España comportarse plenamente como un Estado de derecho frente al secesionismo catalán. El balance de daños causado por el 9N es cada vez más preocupante. El ABC. Si dejásemos el país en algunas manos... Dice Kake Rodríguez, dice: ayer te lo pasaste muy bien en debate al rojo vivo con directores de periódicos escritos. Mira, Kake, tengo algunos debates a veces. Ayer, pues fíjate que estuvo, además le dije, que lo sepáis, porque me lo habíais pedido y se lo trasladé. Le dije a Paco Maruenda: oye Paco, te queremos entrevistar un día. Digo, te lo digo desde la elegancia, este es un programa enormemente diplomático, enormemente elegante, que no tiene ninguna pretensión de insultar ni molestar más de lo aceptable a la gente. Digo, pero es verdad que la gente me ha dicho: oye, tienes que entrevistar a Paco Maruenda en ese programa para entender un poco más la psicología, en fin, de ciertas personas. Bueno, se lo dije y es verdad que luego él en persona es muy amable, es mucho más hosco en televisión que en persona. Y me dijo: sí, hombre, llámame tú cuando quieras. Así que le llamaremos un día aquí para el programa. Pero dice Kake, dice: te lo pasaste muy bien en debate del rojo vivo. Hay días, es verdad que trabajar con Ferreras es un absoluto privilegio, lo digo. Ferreras ha sido mi jefe durante muchos años, luego fuimos amigos durante otro puñado de años, ahora me volví a pedir que fuera de vez en cuando por ahí por el rojo vivo, y la verdad es que es un auténtico gusto y un auténtico privilegio, y no tengo ninguna queja porque es como un hermano mayor, ¿no? Pero es verdad que me pasa en algunas tertulias, no en debate al rojo vivo, pero es que ayer tuve que ir por la noche a Toledo, a Castilla-La Mancha, que estoy en un programa de debate que se llama No nos moverán, y que es un programa en el que sinceramente, ya lo he dicho alguna vez, y hay a quien le produce una cierta, no me creen, pero una cierta duda, pero lo digo de verdad, donde estoy con una absoluta libertad y donde se me trata con un enorme respeto. Pero ayer tuve un enfrentamiento con Antonio Pérez Henares, con Chani, un enfrentamiento bastante gordo. Se me puso a gritar desde la otra orilla de las sillas. Además, cuando las sillas están muy separadas no me gusta mucho porque te induce necesariamente a gritar y apareces en televisión como un histérico que no dejas de pegar gritos, pero es que en realidad estás separados casi 10 o 12 metros, ¿no? Y ayer a Chani llegó un momento ya que en el ataque de locura le dije: mira, Chani, sois muy pesados, llevas 40 años hablando. Digo, si me dejas 5 minutos puedo decir yo lo que quiera. Y ardió, explotó, pero vamos, una implosión, que si él había construido la transición, que quién me creía yo para llamarle casta. Ni siquiera le había llamado casta, es verdad que lo había insinuado, pero en realidad lo decía, porque decía: oye, que llevas un montón de años. Porque decía: no me dejas hablar. Si llevas un montón de años hablando, diciendo lo que quieres, déjame 5 minutos para decir lo que quiero, 5 segundos, si no necesito más, para terminar el argumento. Bueno, implosión espontánea.
No recupero el corte por respeto profesional a compañeros, a los compañeros y por no sentar más. Pero madre del amor, qué bronca. El tío ardió, no le gustó absolutamente nada. También lo siento porque, oye, yo prefiero la cordialidad a la tensión. A veces pasan estas cosas. Dice PSV, dice Chani, el que hacía Mundo Obrero, ese. Digo que el viaje de algunos también es que ha sido muy sorprendente, ¿no? Porque ha habido otros, oye, que se han reconvertido. Yo veo a algunos profesores universitarios que se han reconvertido hacia la izquierda, ¿no? Que empezaron en la derecha, o luego UCD, Alianza Popular, pero luego ha habido algunos que han hecho el viaje contrario, ¿no? Pero bueno, en fin, cada uno es dueño de su destino y de la dirección en la que quiere emprender el camino. Más cosas. Estoy viendo la portada también esa era la portada del periódico ABC, pero El Mundo lleva también este asunto de la Fiscalía. Torres Dulce actuará contra Mas pese a la Fiscalía catalana, el fiscal general dispuesto a querellarse contra el presidente. Yo he hablado con algún experto constitucionalista y me dicen que estas querellas pueden tener muy pocos recorridos. También depende un poco de cuánto apriete la Fiscalía, pero me decían, en términos jurídicos es difícil porque es difícil demostrar la naturaleza del delito y por tanto ver qué consecuencias podría tener, ¿no? Pero lo que es verdad es que la prensa conservadora ha recuperado las esperanzas en Torres Dulce porque, oye, qué curioso, es que hace solamente 2 días El Mundo, el periódico, el sábado decía... No, era el periódico La Razón, pero el mismo sábado decía: Torres Dulce dice ahora que no es necesario que la Fiscalía lleve a la justicia el 9N. Santa María asegura que es el fiscal el que tiene que ejercer la defensa del Estado. Y hubo una presión enorme contra Torres Dulce porque estaba insinuando que no iban a poder tomar medidas, que la Fiscalía no iba a actuar. Bueno, le metieron una lluvia y ahora una ensalada de descalificaciones, y ahora habéis visto que como ha recuperado la iniciativa legal, pues entonces la prensa conservadora de momento le ha perdonado. No así a los fiscales catalanes, que es curioso porque la mayoría de la Fiscalía catalana... Bueno, hay un buen número de fiscales catalanes que serían partidarios técnicamente de esta decisión, pero incluso ellos manifiestan dudas. Dice el periódico La Razón: los fiscales catalanes desobedecen también y no se querellan contra Mas. Se rebelan contra Torres Dulce, que había ordenado intervenir por el 9N. El fiscal general del Estado considera que se cometieron delitos de desobediencia y prevaricación en la consulta. El mismo periódico que decía el sábado: Torres Dulce dice ahora que no es necesario que la Fiscalía... Ahora dice que siempre Torres Dulce ha estado trabajando en esto. Yo creo que es que van actuando a golpe de titular y dice también el periódico La Razón, dice: el estrecho de Gibraltar, objetivo yihadista. Y también los partidos tendrán que identificar a sus bancos y las condiciones de sus préstamos. Bueno, y por último, la portada del periódico El País: la Fiscalía se querella contra Artur Mas sin el aval de la Junta Catalana, dice el periódico El País. Los fiscales de Cataluña creen que no hay base jurídica suficiente. Y en fotografía de portada, Íñigo Errejón dice: Podemos intenta hacer borrón y cuenta nueva. Constituido como partido, Podemos quiere soltar lastre de pasados pronunciamientos de sus líderes y ofrecer un programa partiendo de cero. En la imagen, Íñigo Errejón, número 2 del grupo tras su primera ejecutiva. También la recaída de Japón amenaza de nuevo a la economía mundial. Respecto a lo de Podemos, también hay un debate sobre esto, si Podemos está redibujando su programa político. Me hace gracia porque en realidad todavía no existe programa político. Existe un programa que se elaboró para las europeas, pero obviamente las cosas que se pueden proponer en Europa y que se necesitan en Europa no necesariamente son las mismas que se pueden proponer en España, ¿no? No digo que no se pueda ser crítico con Podemos, se puede ser crítico con quien uno quiera, eso es irrelevante. Pero me hace gracia que se le exija tanto a un partido político que además se le exige cosas que no se le exigen a otros partidos. Por ejemplo, esta velocidad de acción para elaborar un programa económico, ¿no? Cuando se ha puesto en manos de Torres López y de Vicens Navarro, que son 2 catedráticos de mucha relevancia, progresistas, de izquierdas, pero 2 catedráticos muy importantes. Pero claro, elaborar un programa económico, por ejemplo, lleva tiempo, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Pero a Podemos se le exige pronunciamientos inmediatos, ¿no? Y luego hay una cosa que la gente creo que no ha entendido. Podemos no es lo que Pablo Iglesias o incluso Íñigo Errejón digan. Podemos, ellos podrán proponerlo, pero las votaciones las hace la gente. Por tanto, si a Pablo Iglesias le apetece salir de la OTAN, puede que las bases de Podemos digan que no quieren que eso vaya en el programa político, ¿no? Yo en todo caso sí creo que Podemos debería centrarse solamente en 2 o 3 grandes asuntos, porque como abran un abanico de
de temas, los van a devorar por los pies, ¿no? Es mi impresión. Pero en fin, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia. Y no estás solo. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Sabéis que dedicamos 30 minutos cada día a comentar las portadas de los periódicos, a la actualidad, y que tras esos 30 minutos nos despedimos y ya comienza la jornada. Pero sí vamos con los titulares vistos y, en fin, sabiendo un poquito de qué va el tema. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Jab Balfri, Virginia Rodríguez, Kake Rodríguez, Gonzalo Boye, Guillem Salazar, PSV, Hardy Useful, Rojo Cabreado, Manolo Cas, Montse Gómez, los que os han, Daniel Riquelme, Fran Pomares, Enrique Quesada, los que os han acompañado os dan las gracias y os convocan mañana. Muchas gracias, buenos días, disfrutad de la jornada. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Adiós, hasta mañana. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing, oh, 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 oh. We will cross any water, any water. There's a song that's getting stronger. We will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder, and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, 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 oh. ¿Y de cómo escucho La Cafetera? Todas las mañanas ponemos un link en Twitter. Si te conectas desde un móvil, mantienes pulsado unos segundos el link, lo abres en una nueva ventana y de esa forma puedes seguir tuiteando y escuchándolo de fondo. Pero hay muchas otras formas de escucharlo. Manu Rincón nos ha dicho en Twitter que lo escucha en el móvil, Mariluz Rico lo escucha en el coche, lo puedes bajar en MP3, Virginia Rodríguez en directo mientras desayuna, y Tony Matarín, Hardy Useful, Rojo Cabreado, Sandra, Ácrata, Pilar. Conéctate a radiocable.com/La Cafetera y ahí tienes todos los programas. La Cafetera es muy fácil. Manolo Cas, Ana Palomar y tantos oyentes. Hola, ¿quieres un café? Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Que ti como